Muy buenas tardes y buenos días, ya que estamos en directo y lo estamos viendo desde diferentes países. Bienvenidos y bienvenidas al segundo webinar del proyecto ChangeThink, Jóvenes Interconectados por una Ciudadanía Global Digital con Horizonte 2030 en el contexto COVID. Este proyecto lo estamos desarrollando, como informamos en el anterior webinar, 3 ONGs en consorcio, Jóvenes y Desarrollo, Bosco Global y BOLS, gracias a la financiación de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Está enmarcado en la estrategia de la ONU sobre el discurso del odio y como eje central contempla la promoción de una ciudadanía digital responsable para la prevención de los discursos del odio y la desinformación, que proliferan especialmente en estos contextos de pandemia. Esta actividad está enmarcada dentro de la estrategia del proyecto y además de las webinars como hoy, tenemos una aula virtual de formación para educadores y educadoras, un itinerario formativo para los jóvenes que les ayudará a desarrollar las acciones de cambio para prevenir esos discursos de odio y cómo conseguir, como dice nuestro proyecto, ChangeThink, que cambien las cosas. Sin más, os invito hoy a este webinar, Discursos de odio, reflexiones desde el ámbito educativo, y ya desde ahora os invito a dejar vuestras preguntas en el chat, porque al finalizar las intervenciones contaremos con un espacio para resolverlas y poder establecer diálogo con los y las ponentes, ¿vale? Doy paso a mi compañera Almudena, que nos va a presentar ya la primera intervención de Alba y de Alberto del Grupo Inter. Muchas gracias, Pilar. A continuación escucharemos al Grupo Inter. Tenemos por aquí a Alba Quiros Guindal y a Alberto Izquierdo Montero. Forman parte del Grupo Inter de Investigación Intercultural de la Facultad de Educación UNED y realizan sus tesis doctorales en esta Facultad de Educación. Han participado junto a otras compañeras y compañeros como investigadoras en el proyecto Adolescentes frente a los discursos de odio, una investigación participativa para identificar escenarios, agentes y estrategias para afrontarlos. Financiado por el Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud en la convocatoria de sus ayudas a la investigación 2019. Desde esa experiencia investigativa, que ha supuesto un trabajo de campo de 9 meses, junto a 52 adolescentes en centros educativos, hoy realizan su intervención en este seminario virtual. Bienvenido, bienvenida. Y os recuerdo que cuando os queden 2 minutillos, pues os avisaré. Muchas gracias a Almudena y Pilar, a todas las organizadoras también por la confianza, a Fundación Jóvenes y Desarrollo y a todas las personas que os conectáis hoy, por la mañana allá en Latinoamérica y por la tarde por aquí ya por Europa. Bueno, pues tenemos la tarea de dar continuidad al webinar anterior, al primer webinar, y particularmente Alba y yo vamos a tratar de contextualizar un poquito qué es esto del discurso de odio y desde dónde lo estamos pensando. Y bueno, os pedimos disculpas con antelación porque por la limitación del tiempo pues daremos brochazos bastante amplios que vamos a intentar compensar de 3 maneras, pues compartiendo enlaces por aquí para que podáis ampliar y afinar la información que facilitemos. También luego tendremos el ratito de las preguntas que, como decía Pilar, pues os animamos a que ya vayáis haciendo en el chat, y también dejaremos finalmente nuestros contactos, nuestro correo electrónico, para que podamos continuar esta conversación otro día, en otro momento. Bueno, pues empezamos con el marco teórico de los discursos de odio. Es nuestra aproximación, puede haber otras y de hecho las hay. Entonces vamos a abordar brevemente pues posibles intereses en torno a estos discursos, lógicas, estrategias comunicativas en los que se enmarcan, etcétera. Pues en primer lugar podemos decir que el auge de los discursos de odio que estamos viviendo y sintiendo todas y todos seguramente en estos últimos años, este auge de ruido y de política de la enemistad, viene muy vinculada con el auge de unos agentes sociales que podemos englobar dentro del término de extrema derecha o de movimientos antiderechos, ¿no? Tanto en la esfera nacional, europea como internacional. Esto no quiere decir, nos anticipamos a posibles preguntas, ¿no? Que reconozcamos el discurso de odio como una herramienta exclusiva de la extrema derecha. No es así, ojalá lo fuese, porque así lo tendríamos bastante más acotado y limitado, ¿no? En el campo social, pero sí ubicamos su presencia ascendente en estos últimos años, como decíamos, de la mano de este tipo de postulados políticos que, como trataremos de documentar a continuación, pues utilizan el discurso de odio como parte de una estrategia comunicativa más amplia
que aquí hemos definido como populismo xenófobo y que además han encontrado en Internet, como sabemos, y las redes sociales virtuales, un terreno bastante fértil para propagarse. Bueno, nos preocupa en particular la extrema derecha en este sentido y creemos que ha tenido y tiene, pues, que merece nuestra atención, ¿no? en cuanto a preocupación por lo democrático, ¿no? Por posibles aspectos democráticos que estén en juego en los últimos años, porque tienen presencia en las calles, tienen presencia en las instituciones de gobierno particularmente, tienen sus propios medios de comunicación, manejan el escenario perfectamente las redes sociales. Como dice Luisa Martín Rojo, también profesora de la Universidad Autónoma de Madrid, conocen a la perfección los órdenes del discurso, los funcionamientos discursivos y los están utilizando, y además se organizan nacional e internacionalmente sin ningún escrúpulo y con muy buena financiación. Tanto es así que la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, en su plan de acción contra el discurso de odio de 2019, nos decía que en los últimos años estamos presenciando una inquietante oleada de xenofobia, racismo e intolerancia, y que los movimientos neonazis y a favor de la supremacía blanca están avanzando y el discurso de odio se está convirtiendo en un arma para cosechar ganancias políticas con una retórica incendiaria que estigmatiza y deshumaniza a las minorías, migrantes, personas refugiadas o en proceso de solicitud de refugio, a las mujeres y todos aquellos etiquetados como los otros. Como decía Pilar antes, en el contexto de la pandemia se ha agravado. La ONU publicó el año pasado, también en 2020, un documento al respecto. Tenemos otros, y Amnistía Internacional habló de una cepa virulenta de líderes políticos que han visto en la crisis sanitaria, pues, una oportunidad para desarrollar su agenda política a golpe de discurso de odio, entre otras cosas. Y como nos decía Marga del Movimiento contra la Intolerancia en el primer webinar, precisamente la diana de los discursos de odio son los derechos humanos, ¿no? Pues otra cuestión preocupante y también clave para definir el discurso de odio, como luego veremos en las definiciones que avanzaron Alba y me parece que también Rosa. Entonces, en este sentido, compartiremos algún informe, por ejemplo, el último de IETI, en el que argumentan cómo las políticas anti-inmigratorias y antifeministas, anti-LGBTI también, están en el corazón del discurso de odio actual en nuestro contexto, y podríamos añadir que la homofobia también. Decíamos que se enmarca en una estrategia comunicativa más amplia que hemos denominado populismo autoritario y populismo xenófobo, que bueno, es algo que ya sabemos, pero que consiste en crear un nosotros, pueblo, nación en algunos casos, y hablamos en términos del Estado-nación, a partir del miedo hacia una otredad. Y esa otredad puede ser externa, ¿no? Miedo a las personas migrantes, miedo a potencias extranjeras, y puede ser interna, ¿no? Pues la figura del traidor interno nos puede sonar, pues, estos términos que se vienen rescatando en nuestro contexto, como los enemigos de España, la anti-España, traidores, o las feminazis, ¿no? Como recogiendo y entrecomillando ese concepto, la manera que tiene, pues, un sector sociopolítico de referirse al movimiento feminista, ¿no? Y a quien se señala como traidor interno. En esta lógica de no cesión de unos derechos que se vienen reclamando. Esta narrativa se basa en mitos y en historias segregadas o en lecturas segregadas de la historia, y pone en marcha una política de la enemistad, como dice Achille Mbembe, en la que no somos adversarios políticos, sino que somos enemigos, y esto, bueno, es más que un matiz. Esta forma discursiva confrontativa acaba generando identidades asesinas. Me escucho de repente con eco, no sé si... Identidades asesinas, como nos decía Amin Maalouf, o predatorias, en las palabras de Apadurai. Es decir, identidades que al final se construyen en contraposición con otra, a la que tienen que oprimir o incluso eliminar para verse validadas. Además, los discursos de odio y su normalización en la esfera pública están haciendo que la ventana de Overton, que luego compartiremos información al respecto, que es esa ventanita por la que miramos y vemos más o menos lo que nos parece asumible en cada momento histórico, se va desplazando de forma que la intención es que en algún momento parezca asumible lo que hace 2 años no lo era, ¿no? Por ejemplo,
tenemos el cartel que puso un partido de extrema derecha aquí en una estación, ¿no?, criminalizando a niños y niñas migrantes, y bueno, ahora tiene el aval del Poder Judicial y quizá en algún momento pues parezca un discurso normalizado. Ya finalizando y antes de dar paso a Alba, como explicaba Elena, compañera de ACAIS en el seminario anterior, el discurso de odio interpela directamente a las emociones. Argumentaba el informe FOESA de Cáritas de 2019 que el discurso de odio ha aprovechado, bueno, el discurso de odio, pero esta estrategia populista xenófoba en la que se enmarca, ha aprovechado las emociones de desamparo, miedo, desconfianza, resentimiento, impotencia, etcétera, emergidas sobre todo en nuestro contexto próximo, en la crisis de 2008, y ha lanzado, ha hecho una politización del malestar que no pretende resolver ese malestar que sentimos las personas y que sienten con mucha intensidad algunas personas. No la pretenden resolver, sino que esta politización lo que está haciendo es instrumentalizarla y lanzarla como un proyectil a quien no tienen precisamente la culpa de este malestar social. También interpela directamente a un privilegio que supuestamente tiene que ser conservado y del que luego hablaremos también, ¿no?, como nos dicen Jack Rancière, Wendy Brown y otras autoras. De acuerdo, pues ahora aproximándonos un poco a lo que sería la definición de discurso de odio, bueno, entendemos que es un concepto que está en constante disputa y negociación, ¿no?, que hay muchas tensiones y oportunidades al respecto. Por el momento no se ha conseguido tener una definición unitaria, ¿no?, porque depende mucho del enfoque, de la disciplina desde la que nos acerquemos al concepto. Por ejemplo, hay quienes consideran que solo se puede hablar de discurso de odio cuando hay una incitación explícita a la violencia. Desde nuestra perspectiva, en cambio, pensamos que también se debería incluir cualquier discurso que contribuya a generar un clima hostil hacia determinados colectivos vulnerabilizados. Una definición que también puede servirnos de marco, ¿no?, de punto de partida, es la de la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia, que define los discursos de odio como la defensa, promoción o instigación al odio, humillación o menosprecio de una persona o grupo, así como el acoso, descrédito, difusión de estereotipos negativos o estigmatización o amenaza con respecto a dicha persona o grupo, y la justificación de esas manifestaciones basada en una lista no exhaustiva de características personales o estados. Nos parece como que es una definición muy exhaustiva y que sí que pone el foco en determinadas cuestiones clave. Y también, bueno, ya lo comentaremos más adelante, pero de la investigación que nos ha presentado Almu con ella, ¿no?, de la investigación de adolescentes frente a los discursos de odio que hemos venido realizando, nos gustaría destacar la definición precisamente del concepto que hicieron los chicos y chicas participantes, porque pues de la misma manera, ¿no?, pone el foco en cuestiones que son muy relevantes a la hora de hablar de este término. Entonces, los chicos y las chicas lo definieron como algo que se dice contra una persona o grupo y que genera rechazo, desagrado, rencor, odio, por lo que puede incitar a la discriminación y otros tipos de violencia. Puede partir de intenciones muy diversas y existen otras emociones, además del odio, que también están implicadas, como el miedo, que puede ser, y de hecho es, aprovechado para producir odio. Cualquiera, los chicos y chicas también hacían mucho énfasis en que cualquiera puede dejarse llevar por estos discursos, ya que suelen utilizar estereotipos, prejuicios, noticias falsas, exageraciones o generalizaciones para difundirse. Se les da mayor o menor credibilidad dependiendo de quién lo emita, ¿no?, de la cercanía, del reconocimiento social que tiene la persona, y se pueden expandir más si quien lo emite es una figura que tiene la oportunidad de expresarse en medios de alcance. Y bueno, son discursos que se dirigen hacia grupos minorizados en un lugar y momento concretos. Y enfatizaban que hablaban de grupos minorizados y no de minorías, porque no se trata tanto de ser menos en términos de cantidad, sino de poder. Y al hablar de poder, pues estamos hablando también de privilegios, ¿no?, de aquellas características que compartimos con el grupo mayoritario y que no nos sitúan de la misma forma ante la diana de los discursos de odio. Y bueno, como decíamos, no hay un consenso respecto a la definición, pero desde nuestra perspectiva sí que es importante pensar qué definición tenemos en la cabeza, porque cómo lo definamos hará que llevemos a la práctica unas acciones u otras. Cómo lo conceptualicemos, ¿no?, influirá en nuestra praxis.
Y bueno, ahora vamos a dar unas pequeñas pinceladas, ¿no?, de por qué y para qué hablar de los discursos de odio desde diversos escenarios educativos. Sí, pues gracias, Alba. Recogiendo el testigo, ¿no?, de Caroline Enke, la filósofa alemana, que nos dice que las educadoras y los educadores, y bueno, las filósofas y todas las personas que intentamos pensar lo social y actuar en lo social de alguna manera, no deberíamos conformarnos con denunciar el odio, que ya sería o ya es un primer paso, ¿verdad?, sino que deberíamos esforzarnos por visibilizar los mecanismos que lo fabrican y lo expanden, ¿no?, y que hacen rodar esa rueda de molino que es el discurso de odio. ¿Cómo? Pues precisamente haciendo justo lo contrario, ¿no? Observando, identificando, analizando lo que ocurre, identificando los discursos, intentando comprender cómo funcionan, aportando siempre matices. De ahí decía, disculpen por los brochazos que estamos dando, la brocha gorda, luego podremos debatir sobre ello, aportar relatos complejos y sobre todo cierta reflexividad, no, la máxima reflexividad posible, en el sentido de mirar hacia afuera, pero también y sobre todo hacia adentro, ¿no? Nosotras en el grupo Inter de investigación en educación intercultural en la UNED, pues es el enfoque que manejamos, ¿no? Entendemos que la interculturalidad no se encuentra mirando únicamente afuera, sino que tiene una parte, un componente esencial, que es esa mirada hacia adentro, ¿no?, para entendernos en relación. Tenemos que entender en este sentido pues, que el discurso de odio no es cosa de otros tiempos, de otras latitudes, y que precisamente, como decís por el chat, no es cosa solo de la extrema derecha, como dijimos al inicio, pero sí reconocemos con claridad, lo reconoce la Organización de Naciones Unidas, la Unión Europea, informes muy rigurosos de universidades y otras instituciones internacionales, que el auge tan problemático que estamos viviendo de discurso de odio, al menos en el contexto europeo, viene de la mano del auge de posturas antidemocráticas relacionadas con la extrema derecha, y es algo que reconocemos con claridad y podemos justificar con múltiples informes. Obviamente, ¿por qué? ¿Por qué cala ese discurso de la extrema derecha? Porque hay un caldo de cultivo y ahí todas somos responsables. No quiere decir que estemos echando balones fuera en ningún momento, ¿no? Y también pasa por generar nuevas narrativas, como veremos en el siguiente webinar, ¿no? Pero no nos vamos a adelantar. Además de Caroline Enke y otras autoras también, pues desde la filosofía, desde la pedagogía crítica, el ODS número 4 de la Agenda 2030 nos empuja directamente a abordar el discurso de odio, y particularmente la Conferencia Mundial de Ministras y Ministros de Educación, celebrada el 26 de octubre de 2021, decía lo siguiente, en una publicación reciente además de la UNESCO: implementar intervenciones educativas específicas destinadas a abordar explícitamente los discursos de odio en todos los niveles educativos, con una perspectiva de aprendizaje a lo largo de la vida, integradas en los marcos de la ciudadanía mundial y la educación en derechos humanos. Estas respuestas educativas deben promover, proteger y defender las normas y los estándares internacionales de derechos humanos. Volvemos a escuchar en nuestra cabeza esa amarga, diciendo que los discursos de odio atentan directamente a los derechos humanos, y perseguir los propósitos sociales, morales y humanistas de la educación, que son el núcleo de la Agenda de Educación 2030. Esto incluye proporcionar a los alumnos y alumnas las habilidades y competencias necesarias para pensar críticamente, adoptar un enfoque interseccional de la discriminación y desafiar las narrativas de odio y a quienes las promueven. Y para ello, pues entre otras cosas, además de muchos recursos y tiempos, espacios que hacen falta, pues la formación del profesorado que está haciendo Jóvenes y Desarrollo y otras entidades desde esta iniciativa, pues son fundamentales, ¿no? Sabemos que no es fácil hablar de discurso de odio en los espacios educativos, menos cuando estamos viendo cómo estas políticas antidialógicas que decíamos, autoritarias, intentan que tampoco podamos hablar de ciertas cosas en el espacio educativo, ¿no? Por aquí hemos tenido el famoso PIN parental, que abre un debate muy de fondo sobre hasta qué punto podemos hablar o no de ciertas cosas en un régimen que pretende ser democrático en su sistema educativo, ¿no? Y implica tomar posiciones necesariamente. Encontraremos gente que interprete ese posicionamiento y ese compromiso con lo democrático como una postura radicalizada e irreconciliable con otras, pero bueno, ya decía Paulo Freire que no hay pedagogía neutra, y creemos que es un ejercicio de honestidad al menos poner las cartas sobre la mesa, que las cartas que no son otras que el compromiso con
la profundización y la extensión de los derechos humanos y de la democracia. Creemos que los discursos de odio deben ser cuestionados desde todos los espacios posibles y el sistema educativo es uno de ellos, y si no el único, o sea, no es el único, ni al que se le puede cargar de toda la responsabilidad, como suele ocurrir, que parece que todo tiene que resolverlo la educación, pero es un espacio más, es muy importante y ahí estamos trabajando. Y bueno, creemos también, ¿no?, que es importante en este sentido ser conscientes de las implicaciones que tienen estos discursos según la manera en que tanto las estudiantes y los estudiantes, el profesorado y las familias sientan que están interpelados, interpeladas, ¿no? De manera más indirecta o más directa. Es decir, la manera en que les interpelen será distinta si son las personas, ¿no?, dianas de tales discursos, o si son personas que son posibles o potenciales consumidoras y reproductoras de esos discursos, ¿no? Y además se pueden jugar ambos roles a la vez. Por tanto, es posible encontrar distintas estrategias de evitación, de confrontación, de transformación frente a estos discursos. Y desde nuestra perspectiva pensamos que, aunque haya diversas estrategias, todas ellas han de ponerse en práctica de manera colectiva y partir del diálogo, ¿no?, de un diálogo social amplio respecto a esta problemática. Y en este sentido, nos gustan mucho las palabras de la filósofa Marcia Tiburi, ¿no?, cuando nos invita a preguntarnos qué sucede cuando dialogamos y qué sucede cuando esto no es posible, ¿no? El diálogo es una práctica de no violencia y la violencia precisamente surge cuando el diálogo no entra en escena. Entonces, bueno, creemos que es necesario generar espacios, tiempos y ambientes necesarios para un diálogo educativo, en el que todos y todas aprendamos a contextualizar y debilitar el discurso de odio, ¿no?, haciendo frente a esas urgencias neoliberales, a esos autoritarismos que al final poco a poco van sedimentando prácticas antidialógicas en nuestras vidas cotidianas. Y bueno, por último, como menciona nuestro compañero David Abril en un artículo, que luego pasaremos por el chat, entendemos que el fenómeno de los discursos de odio es un fenómeno social tan amplio y tan complejo que no se puede resolver únicamente a través de la educación, pero tampoco podemos obviar la importancia de la educación para hacerle frente. Entonces, bueno, enfrentar los discursos de odio desde la educación implica diferentes cuestiones, y la primera de ellas es tomar conciencia de la responsabilidad social de la escuela para seguir siendo un espacio donde la diversidad y la convivencia tengan su esencia, ¿no? Entonces, pues bueno, seguiremos profundizando luego a partir de las preguntas que vayan surgiendo y demás. Y por nuestra parte, muchas gracias por estar ahí escuchando. Gracias. Pues gracias, Alberto, y gracias, Alba, por vuestra intervención y por esta reflexión tan interesante y contextualización. Y ahora damos paso a Rosa María Macarro Carbañar, compañera, psicopedagoga, personal técnico de Bosco Global, miembro del grupo de investigación de Laboratorio de Actividad Humana de la Universidad de Sevilla, doctoranda del programa de doctorado de la Facultad de Psicología de la Universidad de Sevilla, donde está desarrollando una investigación sobre intervenciones para la prevención de los discursos de odio e intolerancia. Bienvenida, Rosa, te escuchamos. Muchas gracias, Pilar, por la presentación y muchas gracias por la invitación y a todas las personas asistentes. Voy un momentito a ver si no me falla la tecnología y soy capaz de presentar, ¿vale? Voy a compartir pantalla, a ver si no me decís si se ve la presentación. ¿Sí? Vale, perfecto. Bueno, pues en mi intervención va a tener, como la de Alba y Alberto, dos partes, una primera más general y luego una más breve en la que vamos a ir a la parte práctica, ¿vale? Pero en esta primera parte voy a intentar hacer un acercamiento a qué son los discursos de odio e intolerancia desde la perspectiva en la que yo lo trabajo, y luego me voy a centrar en el tema de la prevención, ¿vale? Porque me parece esencial ese trabajo de qué hacemos para prevenir los discursos de odio, que forma parte de la investigación que estoy desarrollando, como decía Pilar, y a partir de ahí vamos a ver cómo puede haber distintos modelos de cuáles son los programas, los materiales o las intervenciones que se están desarrollando actualmente para la prevención de discursos de odio, de manera que luego podamos ver en qué manera las cosas que estamos desarrollando pertenecen o no a diferentes ámbitos o enfoques, ¿vale? Como decía Pilar, trabajo en
en la Fundación Bosco Global. Y bueno, tengo un proyecto que ha sido financiado por la Agencia Andaluza de Cooperación para el Desarrollo, que me va a permitir hacer esta investigación que ya lleva casi año y medio, casi 2 años, ¿vale? Bueno, como decíamos, ¿no? Si estamos hablando de prevención de los discursos de odio, pues me parece importante que nos detengamos en cada uno de esos matices, ¿vale? Por una parte, ¿no? Estamos hablando de discursos, ¿no? Y tener en cuenta, ¿no?, esa parte de cómo los mensajes o las narrativas, como queramos llamarlos, ¿no?, son elementos que influyen y que construyen el imaginario colectivo, ¿no? Las cosas que dicen de cada una de nosotras terminan influyendo en nuestra autoestima, pero las cosas que se están diciendo de colectivos, de personas o de gente de otras procedencias también influyen en qué idea, qué percepción tengo yo de esos colectivos, ¿no? Entonces, en ese contexto, todo lo que tiene que ver con los mensajes y cómo esos mensajes están influyéndonos cada día en nuestro comportamiento, me parece que es importante que lo tengamos en cuenta, ¿vale? Por otra parte, ¿no?, decir que los discursos de odio e intolerancia han existido siempre, ¿vale? Y os pongo esa imagen una imagen de personas judías en la Europa medieval, en las que se les acusaron de montones de aberraciones, ¿no? Y cómo eso ha seguido a lo largo de los siglos, ¿no? Esta es una imagen del siglo XIX, pero que viene básicamente a exponer la misma imagen que tenía antes, ¿no? A partir de esa imagen de las personas judías como personas peligrosas, bueno, pues hubo en la Europa medieval, pero también en el último siglo, ¿no?, aberraciones tan grandes como el genocidio nazi, ¿no?, que no aparecieron de la noche a la mañana, sino que se fraguaron en cómo se iba hablando de las personas judías como ratas, ¿vale? Se les deshumanizaba y cómo esa deshumanización terminaba haciendo que la gente las viera de otra manera y que alguien pudiera hacerle daños y llegar al genocidio, ¿no? Y por otra parte, un grueso de la población alemana simplemente mirara hacia otro sitio, ¿no? Y si pensamos en Ruanda en los años 90, pues el tema de Hutus y Tutsis básicamente fue igual. ¿Cuál es la diferencia que a mí me parece y el matiz que me parece que es importante tener en estos momentos, ¿no? El tema de Internet y las redes sociales, porque ahora mismo hay mensajes, antes los mensajes se propagaban de boca en boca, ¿no?, o de boca en oído, y digamos que tenían mucho tiempo para irse fraguando todo esto de qué se iba opinando de la gente. Ahora, con Internet, con las redes sociales, los mensajes pueden llegar muchísimo más lejos y con muchísimo más alcance en menos tiempo. Entonces, claro, igual que en Ruanda la radio fue esencial, ahora mismo el tema de Internet es importante, ¿no?, que hagamos un parón de cómo las redes sociales o Internet puede estar ayudando a propagar determinados mensajes, ¿no? Y luego tengamos en cuenta esa parte de los discursos de odio, ¿no?, que son absolutamente funcionales, sirven para algo. Cuando se lanza un mensaje, se lanza por una razón, ¿vale? Me da igual cuál es la orientación ideológica que hay detrás, por lo menos a mí, sino que se busca minusvalorar, menospreciar, ningunear y deshumanizar a un colectivo. Alba y Alberto hablaban, ¿no?, de cómo puede haber mensajes a colectivos minorizados, a personas migrantes. Durante la pandemia vimos a población asiática, ¿no?, como fueron el foco de muchos mensajes, pero también podemos pensar cómo, por lo menos en España, en el último año y medio, en investigaciones en las que he participado, había las mismas estructuras de mensaje que podrían responder a discursos de odio contra las personas trans, y se estaba haciendo desde colectivos teóricamente progresistas, ¿no? Entonces, digamos que la estructura del discurso de odio, que es yo digo cosas malas contra alguien, digamos ahí a lo burro, ¿no?, en sí mismo existe y ha existido siempre. Lo que pasa es que ahora con el tema de Internet, pues todo se agrava o se hace a mayor velocidad. Por otra parte, como decían Alba y Alberto, tendríamos que enmarcarnos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Hay un derecho de esa declaración que dice que toda persona tiene derecho a ser protegida contra cualquier tipo de discriminación. Y ese derecho, que es un derecho, ¿vale?, no es algo que se me antoja a mí, pues es verdad que se está viendo vulnerado en muchísimas ocasiones. En España tenemos normativa concreta que intenta diferenciar qué es un delito de odio de un discurso de odio, ¿vale? En España, aunque ya os digo que también hay mucho debate, porque incluso los informes del Ministerio del Interior hay diferencia y
y otras veces similitudes en que son discursos de odio y delitos de odio, ahí hay veces un batiburrillo, ¿vale? Podríamos decir que se habla de delitos de odio cuando estos mensajes de odio se lanzan contra colectivos que históricamente han estado en situación de vulneración de derechos, ¿vale? Pero también es cierto que los discursos de odio amplían a otros colectivos. Se me ocurre la idea de cómo durante el confinamiento por la pandemia en España, ¿no? Y también pasó en otros países del mundo, hubo agresiones verbales y agresiones físicas contra personal sanitario, que en principio no es un grupo de especial vulneración, porque no lo han sido nunca y no lo han sido hasta el momento, pero recibieron calificativos tan desagradables como rata contagiosa, ¿no? Y cómo llegaron a hacer incluso daño en sus propiedades y agresiones, ¿no? Que forman parte de esa espiral que nace en el discurso de intolerancia, de odio y que termina en la agresión física, ¿vale? Por otra parte, como decían también ellos, podemos enmarcar todo lo que tiene que ver con prevención de discursos de odio en la Agenda 2030, y yo me pararía especialmente en la meta del objetivo 16, que es cultura de paz, que la 16.1b, que habla de que es necesario prevenir la radicalización y la violencia, ¿no? Y en ese marco está enmarcada la intervención que nos trae aquí, ¿no? a compartir. Pero por otro lado, si os hiciera la pregunta de, bueno, ¿para ti qué es la prevención? Porque en teoría la prevención, estamos aquí hablando de discursos de odio, pero como mi tema es la prevención, yo os plantearía que pararais un momento, ¿no? Y dijerais, ¿para mí qué es prevenir? ¿Qué palabra o qué palabras definen para mí la prevención? Porque es muy importante cómo esas palabras que utilizáis cada uno, que utilizamos cada una, van a definir después qué tipo de acciones desarrollamos en materia de prevención, ¿vale? Pongo aquí una lluvia de ideas, pero cada una, por favor, pensar esa palabra, que la vamos a retomar un poquito más adelante. Bueno, esta es una imagen de un manual Es Odio, que es un manual bastante completo en el que habla de esa diferencia, ¿no? De cómo los discursos de odio se engloban dentro de la libertad de expresión, y llega un momento que se empiezan a decir cosas que algunas no tienen cabida en el contexto legal y otras sí, ¿no? Y ahí tenemos todo lo que tiene que ver con el discurso de odio punible y, como decíamos antes, los delitos de odio. Igual que decían Alberto y Alba, comparto con ellos la definición de la ECRI, pero me parece muy interesante, y yo quiero poner el foco, ¿no?, en que no dan una lista exhaustiva de características de personas o de Estado. ¿Por qué? Porque esto de qué son los discursos de odio está en constante evolución y en constante crecimiento, y como vamos viendo, el contexto histórico, social o político va haciendo que vayamos engrosando esa lista de colectivos, ¿no?, que van recibiendo esos discursos de odio, ¿no? Aquí os dejo otra definición mucho más sencilla, que habla del rechazo, del menosprecio, de la humillación, del acoso y el descrédito y la estigmatización, ¿no?, a personas por el atributo que sea. Vale, como os decía antes, rata contagiosa fue un calificativo que se dio a algunas personas, pero quería que vierais cómo algunas, como decíamos antes, no todo lo que se ha hecho en contra de la población judía podía ser un mensaje y un discurso de odio, pero pongo ahí el tema del brazalete, porque en la España del confinamiento surgieron dos elementos, ¿no? Había personas que tenían permitido salir a la calle, como los niños y niñas con trastorno del espectro autista, y cuando estas familias salían a la calle para que pudieran expandirse y no estar todo el día en un piso, recibían los gritos, ¿no?, de esa policía de balcón que les insistía a las familias que porque estaban en la calle, con la que estaba cayendo, ¿no? Era como decir, vamos a ver, si yo saco a mi hijo o a mi hija, sabré yo por qué lo saco, te tienes tú que meter en por qué estoy sacando yo a mi hijo, y te tienes que dedicar tú a gritarme porque mi hija está en el parque y el tuyo no. De hecho, había denuncias, llegaba la policía a los parques, veían que estos niños, estas niñas sí tenían derecho hasta allí y no pasaba nada, ¿no? Entonces, algunas asociaciones, de manera bien intencionada, dijeron, bueno, pues pongámosle un brazalete azul a estas niñas, a estos niños, para que la gente sepa que bueno, que tienen derecho a salir a la calle. Y claro, yo ahora aquí me planteo un doble matiz, ¿no? ¿Era discurso de odio eso que escuchábamos desde los balcones? ¿Es discurso de odio ponerle a alguien un brazalete para identificar? Porque a mí esto me recuerda hace un siglo en la Alemania nazi cómo se identificaba físicamente a las personas por otras cuestiones, no la discapacidad, pero sí por la religión, ¿vale? Entonces,
todo lo que rodea los discursos de odio pueden ser elementos muy sensibles y que debemos intentar mirarlos desde distintas perspectivas. Me parece que es necesario que hagamos esa reflexión, ¿vale? En materia de prevención, ¿vale? Y me voy a una parte así un poquito más teórica y más ardua, ¿no? Según el colectivo con el que estemos trabajando, podemos identificar distintos tipos de prevención. Por una parte, hablamos de todo lo que tiene que ver con el marco normativo, ¿no? ¿Qué se puede hacer, qué no se puede hacer, qué es legal, qué no es legal? Cuando yo estoy haciendo mi análisis sobre intervenciones de prevención, me encuentro que la mayoría de los programas de prevención hablan de esto. Te voy a contar cuál es el marco normativo, ¿vale? Por otra parte, aunque puede haber diferencias, como decíamos antes, en qué es delito, que no lo es, y ahí no hay mucha claridad. Por otra parte, un número más reducido de intervenciones hacen lo que se llama la prevención universal, que es, bueno, pues vamos a intentar que la mayoría de la gente, ¿vale?, desarrolle competencias. Me voy a un colegio, me voy a un grupo aula y voy a hacer una intervención que es la misma para toda la clase. Eso es una intervención universal, ¿vale? También he encontrado, pero que de manera más pequeña, más reducida, algunas intervenciones lo que hacen es coger a grupos de población más reducidos y trabajan con estas personas, ¿vale? Especialmente en discursos de odio, este tipo de grupos suelen ser colectivos víctimas, que se suelen visibilizar, ¿vale? Y en otros casos son colectivos tipo haters, que, bueno, ¿qué hacemos con esta gente, no? Que son los que están especialmente desarrollando la conducta de riesgo. Y prácticamente no me he encontrado ninguna intervención que trabaje directamente con grupos que ya están desarrollando la conducta de riesgo, ya están empezando a utilizar los discursos de odio o a propagarlo. ¿Y qué hacemos con este colectivo? Es necesario que en nuestra acción preventiva identifiquemos en qué medida podemos reducir todo esto que tiene que ver con la prevención ambiental y cómo vamos haciendo cada vez más prevenciones de carácter selectivo o indicado, ¿vale? Me parece que es necesario ese cambio de paradigma. Por otra parte, si tenemos en cuenta el tema de la prevención, ¿no? La prevención en lo que consiste, y ahora yo os doy mi explicación, es que lo que queremos es que cada vez haya más cosas positivas en la persona y cada vez haya menos cosas que influyen de manera negativa. Concretamente, ¿de qué podríamos estar hablando en relación a los discursos de odio? Bueno, pues todo lo que tiene que ver con que las personas valoren la diversidad, estén trabajando desde un enfoque de derecho, desarrollen la empatía, van a ser elementos positivos que vamos a querer que se engrandezca y que la gente aprenda y desarrolle competencias, ¿no? Y por otra parte, todo lo que tiene que ver con por favor, si yo lo que quiero es que todas las personas seamos iguales y estemos cortadas por el mismo patrón, bueno, pues eso habría que reducirlo, ¿no? O también, como hablaban Alba y Alberto, el tema de la otredad, ¿no? Este es mi grupo y todo lo demás es inferior. Ese tipo de mensajes o de percepciones habría que reducirlas, y también todo lo que tiene que ver con estereotipos y prejuicios, ¿no? Que me encasillan a determinados colectivos. Volviendo, ¿os acordáis que os decía, ¿y qué es para ti la prevención? Y aquí ya voy a concretaros un poco más. Ahí os he puesto algunas de las palabras que se pueden haber ocurrido, ¿no? Y quiero ordenarlas de alguna manera, ¿vale? Hay una parte de las palabras, las que tenéis arriba, que hablan de una manera de intervenir desde el modelo de déficit, que es, vamos a intentar reducir los factores de riesgo. ¿Está bien? Bueno, pues hay otro modelo, que es, vamos a trabajar para promover recursos positivos, y este nivel de prevención más desde el modelo de desarrollo positivo es bastante más eficaz, ¿vale? ¿Por qué? Porque no es lo mismo enseñar que aprender, ¿vale? No es lo mismo que alguien venga a contarte un marco normativo o te diga que algo es muy malo, a que tú deconstruyas cosas en tu cabeza, ¿vale? Acordaros de Piaget y la acomodación, ¿no? Si algo te chirría en las neuronas, es más fácilmente que lo aprendas y sea un aprendizaje significativo. Por lo tanto, solo enseñar no tiene que ver con el aprender, ¿no? Entonces, todo lo que tiene que ver con desarrollar competencias y favorecer la resiliencia de la persona están dentro de este modelo de enfoque positivo, que hoy por hoy es el que menos se utiliza en todos los programas de prevención de discursos de odio que me he encontrado, ¿vale? Vais a encontraros, y si buscáis, si necesitáis listados, los tenemos, ¿no?
programas que lo que hacen es visibilizar a los colectivos víctimas, por otra parte, visibilizar lo que hacen los cuerpos de seguridad del Estado. Podemos encontrar montones de manuales, aquí está ESODIO, que os ponía antes, pero también hay otros manuales específicos de colectivos, ¿no? Hay muchísimo material específico para juventud y hay muy poco, nada, material para personas adultas, como si las personas adultas no propagáramos mensajes de odio y no tuviéramos nada que aprender ni hacer en esta situación, ¿vale? Hay algún material específico sobre elementos digitales, la mayoría los transversalizan, y luego hay algunos recursos, como decía, que se enfocan a prevenir y trabajar con colectivos haters. Voy terminando. Los últimos materiales son todos los que tienen que ver con un enfoque positivo, que son los menos, con la generación de narrativas positivas o contranarrativas, y ya os digo que son los materiales que menos encontramos. Si hiciéramos como una especie de esquema, ¿vale? La mayoría de las intervenciones positivas deberían trabajar el sentido crítico, el diálogo, la resolución pacífica de los conflictos, y tengamos en cuenta que hay investigaciones que dicen que la participación es el mayor factor de protección, porque en la medida en que participamos en un grupo, desarrollamos un montón de habilidades, ¿vale? Si tú estás en un colectivo y tienes que negociar, que hablar, que exponer, que tomar decisiones, estás desarrollando un montón de factores de protección. Por lo tanto, si hiciéramos procesos más participativos, estaríamos haciendo intervenciones preventivas más eficaces y encontraríamos, ¿vale?, que si queremos hacer ese aprendizaje significativo, es importante que trabajemos la emoción, ¿vale? Y muchos programas trabajan esta parte de la emoción. Menos, ¿vale? En menor medida se integran actividades de investigación, que son absolutamente necesarias para que haya aprendizaje significativo, pero como el enfoque, el modelo preventivo que tienen estos programas no está hecho desde este modelo positivo, las encontramos mucho menos, ¿vale? Por otra parte, a veces, ¿vale?, hay actividades que proponen la autoevaluación y el análisis de qué sabía yo antes, de qué sé ahora, ¿no? Y de chirriar esas neuronas, como decía antes, ¿no? Esta parte de la disonancia cognitiva. Voy terminando. Y casi ninguno, ¿vale?, por no decir ninguno, habla de hipótesis de transición y de niveles de formulación. Sin embargo, la mayoría de los programas, como decía antes, da información, que es lo menos que fomenta el aprendizaje significativo de todos. Por lo tanto, es necesario hacer una autocrítica de cómo estamos desarrollando las intervenciones preventivas para que sean más eficaces. Y con esto termino esta primera parte de mi intervención. Gracias, Perdón, Rosa. y le doy paso a Alba y Alberto, que yo os tenía que dar paso y se me ha olvidado, lo siento. Vale. Rosa, muchas gracias y un gusto escucharte, y además muy contenta porque parece que la propuesta que hemos estado haciendo durante estos 2 años, ¿no?, estos últimos 2 años, encaja en esa parte minoritaria, ¿no?, de la clasificación de los programas de prevención, que en la medida en que hemos intentado tocar lo investigativo, la investigación, y también desde un enfoque participativo, ¿no?, y una propuesta metodológica que he intentado optar por la participación en la medida de lo posible. En este momento, bueno, este ratito que nos queda, vamos a compartir cuestiones más prácticas, ¿no?, sobre lo que hemos hecho en particular con 5 grupos de institutos y centros socioeducativos de lo que llamamos educación no formal en el sur de Madrid durante este último año de trabajo de campo. Como decía Almudena al inicio, hemos estado con 9 meses de trabajo de campo en un contexto pandémico, un poco más ortopédico de lo que nos hubiera gustado en cuanto a movimiento en los espacios, contacto, etcétera, pero bueno, os contamos lo que hemos podido hacer. Se trata del proyecto que titulamos en el inicio, pues Adolescentes frente a los discursos de odio, una investigación participativa para identificar escenarios, agentes y estrategias para afrontarlos. Más que para identificarlos nosotras como investigadoras de la UNED, del grupo Inter que van a los espacios educativos, para que los identificaran ellas y ellos. El objetivo principal, o de fondo más bien, es elaborar materiales formativos, algún tipo de guía, de orientaciones, o más bien propuestas, sugerencias, interrogantes, para que las profes, los profes y otras educadoras que se animen a
a charlar sobre esto de los discursos de odio de manera explícita, como nos recomendaba la UNESCO y también la ONU, pues tengan más materiales de referencia. Decía Rosa que hay mogollón de materiales, pues nosotros sumamos todavía uno más de esa experiencia de investigación participativa, porque creemos que al final, no, aunque son muchos, no son suficientes, no todavía, como estamos viendo. Entonces, otros objetivos más específicos, pues como decíamos, ¿no? ¿Qué escenarios donde identifican los chicos y chicas los discursos de odio? Primero, ¿a qué les suena este discurso de odio? Porque vimos en los ISTIS y en el espacio educativo no formal que es una palabra que les sonaba, pero que al final tiene tintes también académicos, ¿no? Que suena en los medios, pero como que a veces nos cuesta definirlo exactamente, incluso nos cuesta a nosotros y a nosotras que estamos investigando sobre ello, y veis que hay pues una apertura del concepto porque no hay cosas del todo claras. También qué estrategias, actitudes cotidianas pensaban los chicos y chicas que se podían llevar a cabo, cuáles se estaban llevando a cabo, ¿no? Cuáles les gustaría llevar a cabo, etcétera. Y la propuesta final también era pues elaborar propuestas, perdona que repita propuestas creativas y colectivas, ¿no? Desde una perspectiva crítica con los discursos de odio y desde esa mirada reflexiva en la que nos involucrábamos como agentes partícipes de este caldo de cultivo en el que está de alguna manera u otra teniendo cierto éxito el discurso de odio, ¿no? No mirándolo al margen como si no tuviéramos nada que ver, sino que entendiéndonos como agentes con más o menos responsabilidad, pero con responsabilidad en todo caso. Entonces, estos 9 meses los dividimos en 3 fases, más o menos una por trimestre de curso escolar. En la primera abrimos un taller dialógico con los 5 grupos para encontrar una definición colectiva, ¿no? De discurso de odio, abierta, como habéis visto. Alba avanzó antes un poquito de esa definición, pero bueno, hablamos de qué tenía que ver con las emociones, con los privilegios y distintas cosas, cuestiones que fueron surgiendo, y intentamos consensuar una definición para saber más o menos de qué íbamos a estar hablando el resto del curso. También elaboramos un mapeo colectivo de agentes y escenarios, donde salieron pues, las redes sociales virtuales y los espacios públicos, la calle principalmente, como principales escenarios donde identificaban el discurso de odio. También dependía mucho pues, de sus coordenadas sociales, ¿no? Había chavales y chavalas que sufrían directamente el discurso de odio, por ejemplo, por su posición actual de jóvenes que acaban de emigrar, y otros y otras a quienes les pillaba aparentemente un poco más alejado, al menos no se sentían en esa supuesta diana. En el segundo trimestre, en segunda fase, mejor dicho, a partir del mapeo colectivo, en grupos de trabajo, en pequeños equipos de investigación, identificaron algún escenario, algunas preguntas de investigación que les gustaría llevar a cabo. Es decir, desarrollaron sus propias microinvestigaciones, y decimos micro siempre en términos de tiempo, no de importancia, porque al final fueron muy chulas, muy importantes, aprendimos mucho, pero al final pues tuvieron una duración de algo menos de un trimestre. Entonces tuvimos varias microinvestigaciones en distintos escenarios, entrevistando a distintos agentes de su entorno, analizando redes sociales, etcétera, etcétera. Y la última fase consistió en esa propuesta creativa y colectiva, y tuvimos 5 días para repensar esto de los discursos de odio de manera pues a través del humor, por ejemplo, con un taller de memes que fue iniciativa obviamente de los chicos y chicas. También elaboraron en otro grupo un tema de rap, grabaron el videoclip, un cortometraje sobre la gordofobia. Y bueno, pues todo este tipo de propuestas surgieron en esa última fase, y ahora estamos en un momento de elaboración de los manuales, ¿no? Hemos hecho el informe de investigación, que está en proceso de publicación, y tenemos pendientes esa guía, esas orientaciones, interrogantes para profes y educadoras para seguir charlando, ¿no? A través de ese manual. Y ahora Alba nos cuenta un poco el enfoque del que hemos partido. Bueno, una de las cosas que nos parecen más importantes que hemos intentado poner en práctica a lo largo de toda la investigación fue la de utilizar lenguajes, ¿no?, cercanos a ellos y a ellas. Desde el primer momento, como decía Alberto, no nos sirvió de nada ir pensando que
que teníamos la misma definición en la cabeza de discursos de odio porque no era así, ¿no? Entonces, pues bueno, partimos de sus perspectivas y de sus opiniones y a partir de ahí se fue construyendo toda la investigación. Por otro lado, también nos parece importante compartir con vosotras y con vosotros que lo que buscábamos era aprender junto a ellos y ellas más que concienciarles. O sea, evitábamos como partir de un enfoque de carencia, un enfoque adultocéntrico, ¿no? Que es el que muchas veces impera y que precisamente es un error, ¿no? Pensar que las adolescentes son más susceptibles de caer en discursos de odio, en bulos, en la desinformación, que otras personas, ¿no? Pertenecientes a otras etapas etarias. O sea, y de hecho hay evidencias que dicen todo lo contrario, que los jóvenes y los adolescentes, precisamente por la presencia que tienen en las redes sociales actualmente, están más alerta, ¿no? Tienen más filtros. Y bueno, también queríamos destacar que la investigación que hemos llevado a cabo ha sido reflexiva, en el sentido de que mientras la hacíamos, aprendíamos aquello que precisamente investigábamos. Y bueno, el planteamiento metodológico se enmarca dentro de la línea de una investigación participativa, ¿no? Hemos contado con los chicos y las chicas participantes a lo largo de todo el proyecto, generando dinámicas colaborativas y espacios de diálogo, ¿no? Y de reflexión conjunta, intentando sobre todo también difuminar, en la medida de lo posible, esa dicotomía entre las personas investigadoras y lo que investigan o con quienes investigan. Y bueno, hemos tratado de construir, como decía, los conceptos conjuntamente, los conceptos que daban sentido a la investigación, pues eso, discursos de odio, las intenciones y intereses que hay detrás, los privilegios, etc. Y bueno, los principios que han guiado el proceso han sido los siguientes. En primer lugar, la asunción de la no neutralidad de las ciencias sociales, la creación de relaciones cercanas entre investigadores y participantes. Somos conscientes, ¿no?, de que pues al final, por edad, por la posición en la que estábamos, se generaba, ¿no?, esa situación desigual, pero hemos tratado de abordarla, ¿no?, de la manera que fuera lo más horizontal posible. Y bueno, sobre todo reconociendo la agencia política y social de las personas junto a las que trabajábamos, ¿no?, de los chicos y las chicas, y su aportación al proceso de investigación. También otro principio importante era el del intento de generar un diálogo de saberes y sobre todo el esfuerzo por ofrecer técnicas... Ay, perdón. No sé si ha sonado un micro. Ah, bueno. Vale, me quedaba solo una cosita. Que nos hemos esforzado en ofrecer técnicas de investigación de manera más amigable, ¿no?, sencilla, manejable, para que los chicos y las chicas se pudieran apropiarse de ellas. Y bueno, ya para terminar, bueno, lo que comentaba, ¿no?, de que hemos intentado mantener relaciones horizontales, sobre todo intentando generar espacios seguros de convivencia donde poder expresarse libremente, ¿no?, sin miedo a ser juzgados o juzgadas. Y bueno, pues el hecho de generar relaciones de equidad a partir de relaciones desiguales, ¿no?, lo que comentaba, de que al final estamos en una figura parecida a la de profe, intentábamos revertirlo. Es un ejemplo, ¿no?, de revisar los propios privilegios y en última instancia, de luchar contra los discursos de odio. Y le doy la palabra a Rosa. Gracias, Alba. La verdad es que es súper interesante el trabajo que habéis hecho y como es verdad, me ha parecido vivir algo similar en los proyectos que estamos desarrollando, ¿no? Cómo aprendes un montón más de lo que creías, ¿no?, cuando estás ahí con los chicos, con las chicas, y cómo todo te va cambiando la percepción, llevas cosas previstas y se va cambiando, y ese proceso te va llevando a otros contextos, ¿no? En ese sentido, como os decía antes, ¿no?, quería que reflexionáramos también con qué tipo de modelo de prevención, porque esto también para nosotras, ¿no?, desde Bosco Global ha sido un proceso que hemos ido aprendiendo desde el 2017, que empezamos junto con Jóvenes y Desarrollo a hacer la primera intervención en prevención de discursos de odio de manera específica, ¿no?, qué tipo de contenidos deberíamos plantear, ¿no? Entonces, en ese sentido, veis ahí un montón de palabras como habilidades sociales, pensamiento crítico, redes sociales y toda esa parte, ¿no? La que vemos arriba, ¿no?, es todo lo que dentro de la prevención llamaríamos como prevención inespecífica, ¿no? Es como esa columna vertebral, ¿vale?, que sustenta todo el cuerpo de la prevención, sea cual sea la conducta de riesgo. Nosotros, si estamos trabajando la toma de decisiones, la asertividad, la empatía, pues estamos trabajando para la prevención de
en este caso los discursos de odio, pero también estamos ayudando en la prevención de otras conductas de riesgo, se me podría ocurrir cualquiera. Y de manera específica, ¿no? por el tema de la temática y por la trascendencia de las redes sociales, buscamos otras series de cuestiones específicas de prevención de discursos de odio, ¿no? Que es ir a las causas de esos discursos, ir a las consecuencias y cómo afecta de manera diferencial a unas personas o a otras, trabajar todo el tema del discurso, de las narrativas, de cómo esto nos construye, de cómo los prejuicios y los estereotipos están ahí, ¿no? Y cómo hacer esta parte de la ciudadanía digital responsable, ¿no? Todo el tema del uso de redes sociales y de internet de una manera positiva. Y me diré, bueno, sí, Rosa, esto mucha palabra, pero ¿cómo lo concretamos, vale? Bueno, pues habitualmente en los programas de prevención de discursos de odio que yo he analizado hasta el momento, la mayoría trabajaban cuestiones de prevención específica, ¿vale? Y no casi nada o no hacían casi nada de mención en las de prevención inespecífica, con lo cual, como veis, podemos estar construyendo una casa sin cimientos y esa se nos podría tambalear. Entonces, a mí me parece que a diferencia de otras conductas de riesgo, es necesario que los programas de prevención de discursos de odio se sustenten o con elementos específicos dentro de ese programa que tengan que ver con prevención inespecífica o con otras intervenciones que se hagan en las escuelas, en las asociaciones, en las municipalidades, que ya se están desarrollando de educación emocional, de habilidades sociales y que como ya sabemos que se están utilizando, somos conscientes que forman parte de la base o del complemento de nuestro programa específico, ¿vale? Pero ese juego de cómo complementamos la prevención específica e inespecífica me parece esencial, porque si no, como os decimos, los cimientos de la casa se nos pueden estar cayendo. Y en ese sentido, es más necesario que la prevención específica sea más chiquita y que haya muchas más acciones de prevención inespecífica. Es decir, resolución positiva de conflictos se puede trabajar en cualquier aula, en un espacio de mediación, con cualquier tipo de grupo, y eso nos está ayudando a la prevención de discursos de odio. Si además luego lo alineamos o le añadimos otro tipo de actividades más concretas que tienen que ver, pues eso, con propagación de mensajes, con el tema de cómo ser críticos ante los mensajes que me llegan o no, cómo hago desmentidos, todo eso, toda la parte de narrativas positivas o contranarrativas, que alguien preguntaba en el chat, dice, ¿qué papel tiene? Tiene un papel esencial, tiene un papel esencial y además lo colocamos aquí en esta parte de prevención específica que nos lleva a trabajar de una manera muy real y muy práctica todo lo que tiene que ver con la prevención de discursos de odio, porque nos lleva a la elaboración de mensajes positivos, ¿vale? Quiero presentaros, y es lo último que voy a compartir, un trabajo que hemos hecho dentro de un proyecto financiado por la Agencia Andaluza de Cooperación, en el que nos hemos reunido docentes de escuelas privadas, públicas, concertadas de Andalucía, personal técnico de diputaciones y de ayuntamientos y personal de universidades, y reflexionábamos sobre cuáles deberían ser los factores de protección que tuviéramos en cuenta en todo esto de la prevención de los discursos. Super mapa que os voy a poner, ¿vale? En los que hemos creado una lista exhaustiva de palabras, ¿vale? Que en el centro donde se conjugaba todo esto, hablábamos de la ética, de la empatía, de la equidad, responsabilidad, una autoestima ajustada, que no es ni mucha ni poca, pero sí es necesaria tenerla, la valoración de la diversidad, el autocontrol, trabajar de los derechos y de respeto, la resolución pacífica de conflictos, como hablábamos antes, el tema de la asertividad y la autonomía frente al grupo. Pero no solo son los elementos sobre los que tenemos que trabajar, ¿vale? Podríamos hablar de un montón de habilidades más y de competencias que son necesarias desarrollar. Esto es un proceso en construcción, ¿vale? Como veis ahí, está dentro del proyecto de Monta tu lado hater, que os decía que estamos desarrollando en Andalucía y que vamos a seguir construyendo, ¿vale? Pero en la medida en que nuestras intervenciones trabajen de manera integral cada uno de esos factores de protección, estaremos haciendo intervenciones mucho más eficaces y mucho más encaminadas al objetivo real de transformar y de cambiar, ¿no? Tanto los chicos y las chicas como las personas educadoras, las personas adultas que estamos trabajando, ¿no? A mí me parece que también es un hándicap llevar este tipo de programas a educadores, a educadoras, a familias, a personal técnico de organizaciones sociales, de municipalidades, porque no podemos dejar esta carga solo a la juventud, ¿no? Es muy curioso
que hablamos de que la juventud es el futuro, pero luego les vamos dando formación y decimos, bueno, ya llegará el momento. No, perdona, la juventud es el presente, son sujetos de derecho, ¿no? Como decía Alba, tienen agencias para trabajar, y si les estamos dando todas estas herramientas es para que empiecen a hacer cosas ya desde esa participación comunitaria, pero también es necesario que perdamos esa mirada adultocéntrica y veamos en qué medida nosotras tenemos también que transformar un montón de cuestiones sobre nuestra deconstrucción de prejuicios, nuestros niveles de tolerancia, en qué medida somos más compasivas y generosas, o en qué medida tenemos herramientas suficientes para el análisis de discurso, por poner algún ejemplo. Y ya, pues nada, todo esto lo podríamos hacer si tuviéramos en cuenta procesos evaluativos desde el inicio, ¿no? En el que programamos evaluaciones diagnósticas de procesos finales, si fomentamos el diálogo, la reflexión, y bueno, todo lo que tiene que ver con los grupos de mediación, especialmente en grupos, en contextos escolares, me parece que está funcionando muy bien, son procesos muy dialógicos, y para mí hoy por hoy, bueno, pues uno de las banderas, ¿no? Que podríamos decir de cómo se están haciendo bien las cosas. Y a partir de aquí, bueno, pues creo que llega el momento de las preguntas, de las dudas. Espero que lo que os hemos expuesto los tres genere debate, ¿no? Yo digo que muchas veces no hay que decir muchas cosas ni convencer, sino generar más preguntas. Así que, bueno, bienvenidas las preguntas que vengan ahora. Gracias. Bueno, pues muchas gracias por vuestras intervenciones súper interesantes. Por aquí tenemos la primera pregunta, que es de Fabio, que nos preguntaba si podríamos ampliar la información sobre la relación de discurso de odio de sectores conservadores y la violencia por prejuicio. La relación, ¿no?, entre prejuicios y sectores más conservadores. Sí, me animo ya a empezar. Sectores más conservadores, bueno, pues nada, doy alguna pinceladilla rápida y ahora seguimos charlando. Hay relación directa entre el discurso de odio y situaciones de escalada de la violencia. Como decía Rosa, pues pensando en Uganda, en Ruanda, perdón, también pensando en la Alemania nazi, pero bueno, también podemos pensar en contextos próximos. No es muy difícil que se dé una violencia sistémica del tipo del genocidio, una persecución, un atentado contra viviendas o inmuebles de un determinado colectivo social o un grupo religioso, etcétera, si no ha habido una práctica discursiva que ha ido permeando en esos imaginarios y que en algún momento ha hecho no solo justificable, sino legítima e incluso normal esa práctica de la violencia. Entonces, tiene una conexión directa, ¿no? Pues en estos escenarios que hemos descrito y en otros que estamos pudiendo ver, ¿no? Pues no quiero poner ejemplos actuales porque podrían levantar mucho debate, ¿no? Pero en el Brasil de Bolsonaro podemos ver también el asalto al Capitolio al final de la legislatura de Trump en Estados Unidos. Podríamos debatir si son conservadores o no, pero bueno, son ejemplos. Hay una relación directa y también, como dice Jeremy Waldron, aunque no se dé esa escala de la violencia, el discurso de odio daña directamente a las personas. Pues conoceréis gente que ha tenido, por ejemplo, activistas feministas o transfeministas que han tenido que irse de las redes sociales porque tenían un acoso que iba más allá de las pantallas. Se hacía doxing, ¿no? Se compartía información personal de dónde trabajaban, dónde vivían, etcétera, y bueno, al final la salud mental y la salud física tiene un límite. Entonces, solo decir eso, ¿no? Que el discurso de odio es requisito fundamental para una escala de la violencia que, si no se da, como no se da en la mayoría de los casos, sí tiene un daño directo en sí mismo, en la participación social, la participación política, la autoestima, la salud mental y muchas cuestiones relacionales. No sé si en esa línea iba la pregunta de Fabio y seguro que las compañeras pueden explicar cosas también más interesantes. Gracias, Alberto. No sé si Rosa, Alba, ¿queréis añadir algo o pasamos a la siguiente pregunta?
Sí, podemos pasar porque creo que hay bastantes preguntas y yo me quedo Sí. conforme con lo que dijo Alberto. Sí. Vale, pues la siguiente pregunta es que, bueno, Tomás del Rey nos comentaba que muchos pertenecemos a centros educativos religiosos y él también, y que quería comentar algo que observa en su ámbito, que es que muchas familias buscan estas escuelas porque las asocian con su propio discurso extremista y de odio, ¿no? Y bueno, que se encuentran muchas veces con alumnado que ya está radicalizado en casa y que busca que se refuerce este tipo de escuela, ¿no? Que socialmente se asocia con extremismo de derecha. Y nos preguntaba que cómo se podía hacer para romper con esto, cómo no servirles de coartada y cómo lograr que acepten el mensaje contrario al que venían buscando en un principio. Pues Tomás, hola, desde Sevilla a Sevilla. Me alegro de verte por aquí. Yo creo que esto tiene que ver un poco con el contexto de polarización social y política en el que vivimos en España en este momento, ¿vale? Y te lo digo porque eso puede estar pasando en escuelas concertadas, pero justo lo contrario puede estar pasando en espacios públicos, ¿vale? Entonces, a mí me parece que la búsqueda de los espacios comunes y del diálogo es esencial en cualquier proceso de resolución de conflictos y aquí también, ¿no? Entonces, el hecho que desde la asertividad, ¿no? Desde la tranquilidad, seamos capaces de exponer distintas posiciones y que haya chavales que de repente se hagan preguntas que en casa no se habían hecho, ¿vale? Es verdad que hay que romper esa barrera, ¿no? del prejuicio, de su radicalización, pero yo creo que el saber estar y la tranquilidad me parece que va de suyo, ¿no? Y te lo digo porque justo por el lado contrario nos puede estar pasando en otro contexto, ¿vale? A mí concretamente hace no mucho, ¿vale? Tengo que decirte que igual que trabajamos en muchos centros públicos desde hace muchísimo tiempo y bien, de repente nos ha ocurrido que en un centro escolar concreto público con el que estamos trabajando, ya te digo que muy bien, ha cambiado la figura de la jefatura de estudio y ha impedido nuestra entrada en el centro. Y no es un criterio académico, para nada, ¿vale? Entonces, igual que con una familia que pudiera usar el PIN parental o con una jefatura de estudio que dice una entidad de la iglesia no entra en un centro público, cuando nosotros no estamos haciendo proselitismo ni de nada, sino que de lo que estamos hablando es de defensa de derechos humanos, habla de ese proceso, ¿no? De ese espacio en el que nos estamos encontrando, que hay mucha gente que no tiene en cuenta, ¿no? Ese valor que tiene la diversidad y cómo debíamos cada vez más romper esos prejuicios, esos estereotipos. Y yo creo que eso solo se puede hacer desde la cercanía y desde la práctica, ¿no? Es como si alguien piensa que todas las personas migrantes vienen a robarnos no sé qué, hasta que no, mucha gente, ¿no? Hasta que no conoce a personas migrantes, les pone cara, les pone y las toca y conoce de sus vidas, no empieza a deconstruir esos prejuicios y esos estereotipos, ¿no? Yo creo que en ese sentido la cercanía, la tranquilidad y ese espacio de diálogo me parece que es la única estrategia que tenemos y yo creo que esa no nos la pueden quitar en ningún momento. Gracias, Rosa. Pues en la siguiente pregunta nos la hace María José Bell, que pregunta qué potencialidad pensáis que tiene la construcción de narrativas alternativas en la prevención de los discursos de odio. Sí, yo esa comentaba, lo he metido en mi intervención porque la vi antes, me parece que es esencial, ¿no? Es una parte de la prevención específica de los discursos de odio que están ahí, ¿no? Programas como, por ejemplo, Estos Rumores, el trabajo que hace algunas páginas de desmentido como Maldita, que tienen material didáctico, entidades como Cisbatá en Andalucía, que también trabajan en esa línea, ¿no? De la deconstrucción y de la construcción de narrativas alternas. A mí me parece que es esencial y que forma parte del fuerte, de lo específico de este tipo de programas, ¿no? ¿Queréis comentar algo más, Alba, Alberto? Paso a la siguiente. Bueno, nada, solo añadir a las entidades que ha mencionado Rosa, pues también Fundación Por Causa, ¿verdad? Que son unas investigadoras
periodistas, en muchos casos antropólogas, que tienen varias publicaciones, entre ellas las nuevas narrativas del amor, etcétera, que bueno, van en esa línea y las tenéis todas disponibles en su página. Ahora pasamos el enlace y desde luego creemos que es un trabajo complementario, ¿no? Identificar los discursos de odio, cuál es nuestro papel en todo este panorama tan complejo y qué otras maneras de narrarnos, qué otros relatos podemos construir colectivamente es esencial. Sí, gracias. Gracias. Pues la siguiente pregunta es de Miguel, que comenta que los programas de intervención deben ubicarse dentro de los modelos de estadios de cambio, es decir, el diseño por fases progresivas donde la conducta intencional de cambio es el punto de partida. Ay, Miguel, ya quisiera yo, ¿vale? Ya quisiera yo que todas las intervenciones educativas se hicieran desde esa perspectiva, pero ni todas las de la escuela, ni todas las de las entidades sociales y, por supuesto, no ocurre con todas las que nos encontramos de prevención de discursos de odio. Ya decía que toda esta parte de niveles de progresión y de evolución prácticamente, por lo menos de manera explícita, no viene mencionada, yo te diría que de todo lo que he leído hasta el momento, en nada, ¿vale? Y ese espacio de cómo se va aprendiendo y de esas progresiones, incluso evaluaciones por rúbricas de progresión, eso hoy por hoy, en lo que yo he encontrado hasta el momento, no estoy viéndolo. Entre otras cosas, a mí me parece que hay un déficit, ¿no? Que es fácilmente salvable, ¿vale? Si lo tenemos en cuenta, que me parece que muchas personas están trabajando en la temática, ¿vale? Pero no están teniendo en cuenta las lecciones aprendidas en la prevención de otras conductas de riesgo o en otros procesos, o cómo se construye el aprendizaje, ¿no? En otros procesos metodológicos. Entonces se está haciendo desde yo quiero trabajar la prevención de discursos de odio, y ¿quiénes son las primeras personas que se ponen a hacer esto? Los cuerpos de seguridad del Estado, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la formación didáctica o educativa o psicopedagógica que tienen en estos espacios? En algunos casos bastante, porque hemos compartido, pero claro, son los menos de esos contextos. Cómo eso además luego empieza a apoyarse económicamente para la financiación, pues tiene que ver con las apuestas políticas, y las apuestas políticas no siempre, ¿no? Alfonso Ramírez de Arellano, que es el coordinador de la Unidad de Prevención Social de la Diputación de Huelva, dice que hay muchas acciones preventivas que se hacen no porque sean eficaces, sino porque tienen impacto, y tienen impacto en la gente que las paga, ¿vale? Él lo dice, por supuesto, de una manera mucho más tranquila y asertiva que lo digo yo, pero bueno, ese es un poco el resumen. En este sentido, algunas campañas que vemos, ni siquiera de prevención de discursos de odio, sino de otras cosas, ¿no? Son como muy tremendistas, de pensar en accidentes de tráfico, de ITS, tienen poco impacto educativo y transformador. Sin embargo, ahí se está gastando un montón de dinero y no se están haciendo con ninguna perspectiva de cuáles son los modelos, los procesos de cambio, o si alguien es consciente de esos modelos de cambio, están como en los menos evolucionados, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Entonces, ahí es donde deberíamos tender, ¿no? A que se haga un mapa, ¿no?, explícito de cuáles son los posibles modelos, y que cada uno vayamos analizando nuestras prácticas y vayamos viendo cuáles son esos procesos de construcción del conocimiento, de cómo hay que aprender y de cómo todo es un proceso, ¿no? Bueno, pues la siguiente pregunta viene desde Elche y es una pregunta que dice que si se puede decir que hay una cultura internacional de los discursos de odio. ¿Tú vas a hablar, Alberto? Sí, súper rápido, perdonad, que estaba... Bueno, una cultura internacional, sí, no sabría si decir cultura internacional, pero sí desde luego un momento, ¿no? A escala internacional de auge del discurso de odio. Pues, por ejemplo, Tamayo habla de Juan José Tamayo Acosta, que bueno, le conoceréis, habla de una internacional del odio. También el último informe de la Fundación Rosa Luxemburgo pues va en esos términos, ¿no? De reconocer que hay un momento, Chantal Mouffe dice un momento populista, pero desde luego hay un momento de auge y de expansión de los discursos de odio, y se nota, por ejemplo, en este seminario y en tantos otros eventos temáticos que hay. No hay una preocupación compartida
desde lo educativo, desde el análisis social, porque sí hay esa sensación, ¿no? Y esas conexiones entre agentes que promueven el discurso de odio, esas conexiones internacionales. Yo diría, por tanto, que sí. No sé cómo lo veis vosotras u otros compis. No me acuerdo qué autor decía odio luego existo, ¿no? En alguna de esas múltiples lecturas que hemos ido teniendo, y a mí me llamaba mucho la atención, decía, esto es lo que nos hace humanos, yo no quiero que eso sea lo que me hace humana, ¿no? Entonces, lo hablábamos antes, ¿no? El odio ha existido siempre, pero es verdad que esa polarización, esa radicalización la estamos viviendo muy presente y que la tenemos como muy a flor de piel, ¿no? Entonces, no sé si hablar de una cultura del discurso de odio, me gustaría hablar de otro tipo de culturas, ¿no? Pero es cierto que lo tenemos ahí presente y que tendríamos que buscar la manera de reducir esto, sí. La siguiente pregunta nos la hace María Verdeja y dice en qué medida los jóvenes y no tan jóvenes se sienten influenciados por partidos políticos que proyectan claramente un discurso del odio. Bueno, nosotras, desde nuestra experiencia y en la investigación y también pues en las conversaciones con otras compañeras, con otras profes y demás, y un poco también pues en las lecturas que hemos ido haciendo, es que se me hace muy raro verme en pantalla completa. Perdón. Que, o sea, lo que te decía un poquito en la presentación, ¿no? No es que los jóvenes, las personas jóvenes sean más susceptibles de caer en esos discursos o en las noticias falsas o en los bulos. Es algo que es ampliable a toda la población. Y precisamente poniendo el foco ahora en los partidos políticos, la amplitud que tienen, el alcance que tienen, no lo tienen solo para los jóvenes, ¿no? Lo tienen para todas las personas. En nuestro caso, en el proyecto, los chicos y las chicas diferenciaban entre, decían, por ejemplo, un discurso de odio por parte de un político seguramente tenga más influencia porque lo escucha más gente, lo ve más gente, ¿no? Pero el discurso de odio que se puede transmitir en la familia, ¿no? O en círculos cercanos, también va a tener influencia, porque es gente cercana, es gente de la que te fías, es gente en la que confías, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿en qué medida se sienten influenciados por partidos políticos? ¿Jóvenes y no tan jóvenes? Pues bueno, pues yo diría que mucha. No sé si los compis quieren aportar algo más. Sí, yo creo que no hay que circunscribirse solo a partidos políticos, ¿no? A cualquier ámbito de esfera de influencers, ¿no? Youtubers y no youtubers, pues al final son gente que los chicos y las chicas están teniendo ahí como gente de, oh, qué guay, esto es lo que yo quiero ser el día de mañana, pues cualquier cosa que digan está ahí. Es verdad que solo algunos colectivos, ¿no? Se ven identificados con juveniles, algunos grupos juveniles se ven identificados con perfiles políticos, ¿vale? Son como grupos diferentes, pero evidentemente si para ellos, para ellas son personas significativas, lo que digan sí va a ser importante, está claro. Y luego, como decía Alberto al principio de la intervención, ¿vale? Si esto, lo que diga cualquier influencer, engancha con mis necesidades, ¿vale? Evidentemente eso se va a quedar ahí anclado. Entonces hay una parte de los discursos de odio que tiene que ver, ¿no?, con cómo nos retrotraemos a valores de seguridad, ¿vale? Cuando yo veo que se ataca mi integridad física, la de mi familia, mi seguridad, mi trabajo, ¿no? La gente se pone como alerta, ¿no? Incluso a mí me parece que determinado lenguaje que utilizamos, belicista, ¿no? Incluso de manera inconsciente, y me vais a permitir, porque como Tomás es amigo que lo diga, decía, estamos en la lucha. Tomás, estamos en la lucha, no forma parte de un término bélico, estamos en la lucha. Lo digo porque para mí es una pregunta, ¿no? ¿En qué medida nos dejamos llevar por esa ola de agresividad y estamos utilizando términos que tienen que ver con lo bélico y no con la cultura de paz para trabajar la cultura de paz? Me parece, cada vez que lo reflexiono y que me sucede, ¿vale? Me interpelo a mí misma y es como, otra vez has caído, ¿no? Otra vez te has dejado arrastrar por lo negativo y en vez de buscar estrategias o palabras que vayan a lo positivo. Para mí es un ejercicio constante, ¿no? Es intentar no caer en esa trampa de qué es lo mío, qué es lo que me lleva a la seguridad, qué es lo que me lleva atrás, y yo creo que los chavales, por supuesto, en eso también caen. Si nos pasa a nosotras que decimos que somos adultas, pues imaginaros, ¿no?, a los chavales.
Bueno, pues vamos con la última pregunta de Marisol Arenas. De todas las herramientas para trabajar contra los discursos de odio en el aula de secundaria, ¿cuál deberían ser las más básicas? Vaya preguntón. Voy a empezar por las otras dos preguntas anteriores, aportando una cosilla que luego me vino a la cabeza de la antepenúltima sobre si hay una internacional del odio, bueno, o una expansión internacional. Simplemente os quería preguntar, ¿no? Porque no es que pensemos que, pues, que el odio es casi natural en el ser humano, etcétera, ni mucho menos. Es algo que se construye, se fabrica y además se está fabricando de manera muy premeditada y con una estrategia política clara. Pero sí pensamos que aparte de las redes sociales, etcétera, vivimos un momento como de mucho ruido, ¿verdad? No sé si es la pregunta que os quería lanzar, ¿no? De un ruido que impide pensar, impide dialogar, repleto de noticias falsas, teoría de la conspiración, etcétera, etcétera, discursos belicistas, como decía Rosa, bots, troles, algoritmización de la vida y de nuestras cabezas y bueno, todas estas prácticas dificultan el diálogo y facilitan que una práctica discursiva tan simple como es el discurso del odio y tan vendible se esté expandiendo, ¿no? Sobre la otra pregunta que hacía María, gracias por la pregunta también, sobre si algunos partidos están facilitando que sus mensajes tengan más alcance. Desde luego lo están intentando, ¿no? El último libro del historiador Pablo Stefanoni, el historiador argentino, se pregunta si la rebeldía se volvió de derecha. Yo igual lo hubiera titulado de otra manera, pero bueno, se hace esa pregunta en todo caso para pensar cómo hay cierto sector político que está utilizando una interpretación propia de la libertad de expresión para romper cierto consenso en torno a lo que llaman ellos la dictadura de lo políticamente correcto. ¿Qué ocurre? Que solo se rompe desde la rebeldía con esta corrección política para golpear hacia abajo, ¿no? Como dice María Ángeles Casullo en un libro sobre populismo y metafóricamente, ¿no? Para golpear a los sectores, a las personas, mejor dicho, más vulnerabilizadas, ¿no? Entonces, creo que sí, creo que que hay en marcha una estrategia para tener una apariencia de rebelde, ¿no? De esa falta de respeto, ese golpear hacia abajo, pues llegue como una práctica de rebeldía que puede calar, efectivamente. Y bueno, en cuanto a la última pregunta, voy súper rápido y ahora seguro que Alba y Rosa pueden aportar ahí más. Pues cuestiones para trabajar, cuestiones básicas. Nosotros hemos apostado por crear espacios de diálogo para aprender, como decía Freire, ¿no? A leer el mundo, a interpretar el mundo de manera conjunta, porque es una cuestión verdaderamente compleja, todos los discursos de odio. Entonces, hemos estado allí con los chicos y chicas durante 9 meses, esperamos volver a estar, a compartir ese espacio para aprender juntas qué es esto de los discursos de odio, qué podemos hacer, qué nos apetece hacer, etcétera. Y para ello pues hemos implementado toda una serie de herramientas como es el mapeo para identificar y nos ha servido mucho hablar del humor. Gracias a que surgió ese taller de memes, pues explotaron de repente como mogollón de intereses. También trabajamos ese taller una vez que surgió allí en otro espacio socioeducativo en Fundación Picarral en Zaragoza. Y bueno, la sesión hubiera continuado durante semanas porque a partir de los memes salían temas, además que nosotras casi no teníamos que participar, estábamos escuchando y tomando nota y aprendiendo, salían temas relacionados con los usos del humor, cómo se usan para someter, para criticar también el statu quo o para reírnos a veces de nosotras y nosotros mismos, sobre quienes nos reímos, nos solemos reír, qué ocurre cuando intentamos dar una vuelta a un meme y es más respetuoso, pero ya no hace gracia, bueno, todas esas reflexiones. Entonces es una de las claves que sí compartimos con vosotros, los mapeos, trabajar con memes, etcétera, etcétera. En todo caso, dar protagonismo a los chicos y chicas y nosotras como educadoras mostrarnos como personas que somos con errores, con prejuicios, con complicidades, con ciertos discursos de odio y compartirlo porque si esperamos que haya esa reciprocidad y ese abrirse por parte de los chicos y chicas nos tienen que ver también como iguales en ese sentido, ¿no? Como personas que estamos aprendiendo, que cometemos errores a diario y muchos ni los identificamos. Entonces, bueno, perdonad el rollo. Nosotras desde Bosco Global en las últimas intervenciones que estamos desarrollando cogemos ese mapa de palabritas que os ponía antes
y depende del sitio tiramos de sitios de actividades concretas diferentes, ¿vale? Depende del grupo. Hay centros que nos dicen, mira, pues estamos identificando que el tema de la autoestima es el foco inicial en el que no va a haber conflicto, ¿vale? Porque también el hecho de que seamos capaces de entrar por canales positivos, ¿no? Y no en el que nos vamos a encontrar ya directamente la radicalización enfrente, es importante, ¿no? Entonces hay grupos a lo mejor que hemos empezado a hablar de, oye chicos, chicas, ¿cómo se construye la autoestima? Y hemos empezado a hablar y claro, ahí empezaba a salir el tema de, bueno, y en vuestras clases ocurren cosas en contra de la construcción de la autoestima, y han empezado a hablar de los motes y eso te empieza a llevar a otros espacios, ¿no? Entonces, pero con otros grupos no hemos empezado ahí, hemos empezado directamente con el tema, como decía Alberto, de vamos a coger memes que existen, vamos a deconstruirlos, vamos a montar unos nuevos. Yo creo que no existe una receta, ¿vale? Lo que sí es importante tener en cuenta ese elemento de participación constante de los chicos y las chicas en el proceso y que dependiendo del grupo vayamos viendo cuáles son las necesidades concretas que van teniendo y tengamos ese mapa global de todo esto debería estar más o menos equilibrado y en algún grupo a lo mejor lo que hay que equilibrar es más este trabajo desde la autoestima, pero en otro es desde las habilidades de oposición, porque imaginaros, son víctimas y no saben qué hacer, ¿vale? Y están ahí y reciben, pero no actúan. Entonces, con ese colectivo tendremos que hacer una intervención diferente, ¿no? Sí, yo solo quería añadir, porque bueno, ya lo habéis dicho todo, Rosa y Albert, nada, que es un tema que al final nos interpela a todas y a todos, ¿no? A los chicos y a las chicas con los que intervenimos y a nosotras y a nosotros. Entonces, yo creo que una cuestión clave al abordar el tema en las aulas, ¿no? Es ese precisamente, el reconocernos también a nosotras mismas como interpeladas por esos temas, ¿no? Atravesadas pues al final por todos los ejes de privilegio y de opresión que mencionamos, ¿no? De los que hablamos, no verlo como algo ajeno, sino también nosotras pues exponernos, ¿no? Al final al trabajar estos temas con los chicos y con las chicas, les estamos pidiendo como que se expongan, ¿no? Entonces pues nosotras también hacer ese ejercicio de ponernos a su lado y hacerlo también. Bueno, pues muchas gracias. Doy paso a mi compañera Pilar. Bueno, pues lo primero, dar las gracias, agradecer a Alba, a Alberto y a Rosa por las intervenciones de esta tarde y sus reflexiones. Es verdad, agradecer también a todas las personas que han participado en esta webinar por todas esas preguntas que ha suscitado también la sesión de hoy. Y bueno, simplemente hacer un poco síntesis de algunas cosas que se han dicho en las intervenciones. Alberto y Alba nos han contextualizado y aproximado ese marco teórico de los discursos de odio. Tanto Alberto y Alba como Rosa han recalcado ese compromiso y esa defensa de los derechos humanos. Los derechos humanos es una línea que no debemos cruzar. Decía Rosa, toda persona tiene derecho a ser protegida. Y cómo Alba nos invitaba a dialogar. Los problemas y los discursos de odio suceden también de la falta de diálogo, decía, y el diálogo es una práctica de la no violencia. Muy interesante la reflexión que también habéis hecho del proceso de investigación del grupo Inter y bueno, cómo se ha trabajado también desde ese grupo, desde las expresiones artísticas y desde el humor, ¿no? Y cómo la participación, que también lo habéis dicho en esta sesión, pues es un factor de protección. Rosa nos ha hablado de la prevención. Esta tarde hemos aprendido mucho de prevención, de cómo fomentar la empatía, la asertividad y la toma de decisiones en nuestras intervenciones y cómo diseñar esas intervenciones desde un enfoque participativo. Bueno, pues agradecer, como os decía antes, a todas las personas que habéis participado en este webinar. En el chat nos han dejado Alba y Alberto los documentos que también han adjuntado en su exposición. Os dejamos un enlace de Padlet también en el chat para pediros el último esfuerzo, que compartáis con nosotras qué os ha parecido la webinar. Y si queréis y veis oportuno, pues también algunas de las reflexiones que os haya suscitado esta tarde, ¿no?
Aunque finalicemos esta sesión, ya sabéis que el Padlet está abierto y que podéis dejar vuestras aportaciones. Por último, ya informaros que nos quedan 2 webinars, el miércoles 27 de abril, donde hablaremos de la forma más adecuada de desarrollar una información veraz y de las nuevas narrativas, y el miércoles 29 de junio, donde nos contarán las experiencias en prevención de los discursos de odio, jóvenes y educadores y educadoras. Os recordamos también que todas las grabaciones de todas las webinars están grabadas y situadas en el canal YouTube de las entidades. Y nada, reiterar las gracias y nos encontramos pronto para seguir construyendo un mundo mejor. Estás pendiente de las redes sociales de las entidades que participamos en este proyecto y reiterar las gracias.